Bienvenidos a Yair Tech Talks. Hoy os quiero contar una historia sobre cómo la inteligencia artificial está ahora mismo transformando el mundo real. Es una historia sobre un iceberg, sobre el sector de los seguros y sobre todo acerca de una decisión que lo cambió absolutamente todo. Imaginad la escena. Las aseguradoras navegan por aguas que parecen, totalmente en calma. Las primas son estables, los modelos actuariales llevan décadas funcionando a la perfección y hay una confianza ciega en la capacidad de gestionar el riesgo. El barco, de verdad, parece insumergible. Y entonces, de repente, allí en el horizonte, aparece algo. Un iceberg enorme, de un blanco brillante, que capta la atención de todos en el puente de mando. Es la llegada de la inteligencia artificial al gran público. A ver, lo que todo el mundo ve, la parte que asoma, lleva nombres que nos suenan a todos, ¿verdad? ChatGPT, Copilot, son esas herramientas de IA que el mundo entero está usando. Y claro, los ejecutivos sonríen, porque creen que han entendido el fenómeno por completo. Y este es el pensamiento, el monólogo interno que se oye en las salas de juntas. Es increíble, ¿no? Una industria que es experta en gestionar riesgos y aquí la tenéis, subestimando el mayor riesgo de su historia. El barco sigue su rumbo, confiado, directo hacia un peligro que cree controlar. Menuda ironía. Pero claro, todos sabemos cómo va esto de los icebergs, ¿no? La verdadera historia no está en lo que brilla en la superficie. Está en esa masa inmensa, oculta bajo el agua, donde casi nadie se atreve a mirar. Un 90%. Fijaos en la cifra. Esa es la proporción del iceberg que nadie veía. Y es que ahí, en ese 90%, no estaba solo el peligro, no. Estaba también la mayor de las oportunidades. Ahí debajo no vais a encontrar logos chulos ni demos espectaculares, ¿no? Lo que había eran conceptos puros y duros, pero esenciales. Modelos predictivos de siniestros, tarificación dinámica, agentes autónomos para detectar el fraude y toda la infraestructura para manejar datos sensibles. Esta era la IA de verdad, la que opera en el mismísimo corazón del negocio. Es que hay que entenderlo bien. Esa parte oculta no era un añadido cosmético, no era un simple extra tecnológico. Era, literalmente, el nuevo motor de la industria. Y entenderlo no era una opción, era una cuestión de pura supervivencia. Y claro, en medio de toda esta confianza ciega, una tarde, una sola voz del equipo técnico intentó dar la alarma. Un momento que de verdad podría haberlo cambiado todo. La advertencia fue clarísima, directa, casi profética. Se trataba de un nuevo tipo de riesgo, uno que la industria no estaba preparada para ver, y mucho menos para medirlo. Y la respuesta, una y otra vez, era la misma. Tú no te preocupes, que ya estamos usando IA. Tenemos un bot en la web. Y con esa frase, con esa simple frase, se selló el destino de muchas empresas. Así, exactamente así, es como suena cuando una organización elige, de forma consciente, mirar para otro lado. Y ojo, que las primeras en chocar contra el iceberg no fueron las más temerarias. No, fueron las más ingenuas. Las que pensaron que con usar IA ya estaba todo hecho, sin darse cuenta de que se habían vuelto totalmente dependientes de una tecnología que ni entendían ni, por supuesto, controlaban. Su error fue de pura estrategia. Se colocaron a sí mismos como meros consumidores, en un momento de la historia que lo que exigía era ser productores. Cedieron el control de sus decisiones, de sus tarifas y al final de su futuro a modelos que ni siquiera eran suyos. Pero bueno, como en todas las grandes historias, mientras unos se hundían, otras aseguradoras decidieron tomar un rumbo completamente distinto. No se dejaron impresionar por la punta del iceberg. En lugar de eso, decidieron explorar las profundidades. Y aquí está la clave de todo, el cambio radical. No se preguntaron, oye, ¿qué hace ChatGPT? No, la pregunta fue mucho más profunda, mucho más inteligente. ¿Qué podría hacer la inteligencia artificial con nuestros datos actuariales, con nuestras pólizas, con nuestra historia de siniestros? Ese fue el viaje que emprendieron. Un cambio total de mentalidad que los llevó de ser simples usuarios de tecnología a convertirse en auténticos productores de inteligencia para el sector seguros. Y lo que llegaron a construir fue simplemente extraordinario. Hablamos de motores predictivos que podían actualizar tarifas cada día, de sistemas de fraude que encontraban patrones que para un humano serían invisibles, de agentes autónomos que procesaban reclamaciones, ventajas competitivas reales que predecían y moldeaban el futuro del riesgo. Y así fue como el sector se partió en dos. La historia se bifurcó, y de repente el paisaje ya no se definía por quién era más grande o más antiguo, sino por algo totalmente nuevo, la profundidad con la que entendían la tecnología. El resultado, pues,
Era inevitable. Por un lado, tenías a unos a merced de las decisiones de otros, limitados por herramientas que no controlaban, y por el otro, estaban los que dominaron lo invisible, los que se convirtieron en los verdaderos arquitectos del nuevo ecosistema de seguros. Y aquí está, yo creo, la gran lección de toda esta historia. En la era de la IA, que nadie se equivoque, no te hundes por no usar la tecnología, te hundes por usarla sin tener ni idea de lo que estás haciendo. Y ahora, claro, toca reflexionar. Pensemos un momento en nuestras propias empresas. ¿Estamos solo mirando la punta del iceberg, esa parte que brilla? ¿O de verdad nos hemos atrevido a sumergirnos en las profundidades? Y esta es quizá la pregunta del millón. ¿Tenemos el control de nuestros modelos o son los modelos los que nos están controlando a nosotros? Porque a día de hoy el control es la nueva ventaja competitiva. El que no controla, depende. Y que quede una cosa muy clara, ¿eh? Esto no va de que las máquinas sustituyan a las personas. No. La IA no reemplaza a los actuarios ni a los analistas. Reemplaza a aquellos que no entienden cómo funciona la máquina que ahora mismo está calculando el riesgo del mundo entero. Así que, para terminar, quedémonos con estas ideas. La IA superficial es una trampa. El valor de verdad está en ese 90% oculto, y la clave es convertirse en productor, no solo en consumidor, de inteligencia. Esto ha sido todo en este análisis de Yair Tech Talks. Suscribíos para seguir explorando juntos el futuro de la inteligencia en los seguros.